Shabbat Shalom, amigos. Sea amistad, yo más una vez con ustedes para comentar junto con ustedes, para comentarnos en conjunto la parashá de la semana. Y la parashá de esta semana se llama Vayera. Está en Bereshit, Génesis, capítulo 18, del versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 24. En la Haftarah, los profetas, leemos la segunda carta de Reyes, el capítulo 4, del versículo 1 al 37. En el Brit Hadashah, leemos la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 11. Y dentro de los salmos, el Salmo 11. Y la parashá se llama Vayera porque empieza diciendo que el Señor se apareció, Vayera, a Abraham en el Sinar de Mamre cuando él estaba sentado en la entrada de la tienda en el pleno calor del día. Fíjense ustedes la relación de proximidad que tenía Abraham con el Señor, porque él lo fue a visitar. Y cuando leemos el texto, lo original de la Torá, vemos de que él viene personalmente y no solamente eso, es recibido con toda la hospitalidad posible. Maravilloso, ¿verdad? Y viene entonces Génesis Bereshit 22, a partir del versículo 3, leemos que Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a dos de sus siervos, jóvenes, y a Isaac, su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Simple, ¿verdad? Parece que es un paseo de padre con hijo en obediencia a algo que Dios, el Eterno, Elohim, el Todopoderoso, le dijo a Abraham que haga. Creemos que ahí hay un punto de obediencia. Y la obediencia es justamente desafiadora porque eh, obedecer significa realmente sacar nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Entonces, siempre nos va a querer, en, digamos así, entrenarnos. Alguna cosa siempre prepara para ver cómo está nuestra fe delante de Él. Pero en el capítulo 22, el versículo 1, antes del paseo que acabamos de mirar, hubo una instrucción que era justamente el motivo del paseo. Capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham diciéndole, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Esto sí es una prueba de verdad. Esto es un desafío real que muestra alguna cosa mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginarnos. Sabíamos que por la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas. Eso es lo que leímos en Bereshit, Génesis 12, capítulo 12, versículo 3. O sea, hay una bendición, pero hay que obedecerla. Es lógico que la orden era para ofrecer su hijo en holocausto. Y la verdad que es una cosa complicada porque era una orden que recibió del Eterno, pero ¿y ahora? ¿Sacrificar a Isaac? Había una promesa de descendencia. Y hoy podemos leer en el primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 5 el versículo 18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim, de Dios, para ustedes en Mashiach y Yeshua. Opa, pero tengo que sacrificar a mi hijo. Sí, pero ¿sabes lo que? En Romanos 8:28, el Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice, y demos
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que lo aman. Esto es, los que son llamados conforme a su propósito. Sí, pero tengo que sacrificar a mi hijo. Yeshua, en Mateo 7, a partir del versículo 13, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino, que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero que estrecha es la puerta y que angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Ok, gracias, Señor, pero tengo que sacrificar a mi hijo. Continuemos la historia de Abraham y a partir del versículo 7 de Génesis 22 leemos, entonces Isaac le dijo a Abraham su padre, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban los dos juntos. Dios mismo proveerá. Es ahí donde aprendemos uno de los nombres del Eterno, Elohim y Jireh. También lo llaman de Jireh, pero en hebreo es Jireh. Momento difícil, ¿verdad? Colocar toda la responsabilidad sobre el Eterno, la única cosa que Abraham podría hacer. Sabía que el Eterno le había dicho en Génesis 15, a partir del versículo 3, hay una afirmación del Eterno que Abraham tenía muy clara. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciéndole, no será este el que te herede, sino alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevé fuera y le dijo, mira por favor el cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes encontrar. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Eterno y le fue contado por justicia. Ok, Abraham todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Él iba a ser Abraham después que la llegada de Isaac hubiera sucedido. Pero lo importante es que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Fantástico. Pero tengo que sacrificar a mi hijo. Versículos 9 y 10 de Génesis 22 continuó. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Se imaginan la situación? Momento de toda la tensión posible. Pero es justamente en ese momento, exactamente en esa situación, donde todas las expectativas se terminaron. Versículo 11 del capítulo 22 dice, entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciéndole, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ahora conozco que temes a Elohim, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Historia tensa, emocionante. Cuando se terminan todas nuestras expectativas, cuando a nuestros ojos no tenemos más opción, en el momento exacto para testar el tamaño de nuestra fe, el Eterno aparece y hace lo que es necesario ser hecho. Siempre tiene una alternativa, porque él llevó a Abraham a esa situación. Recuerda que dice que probar a Abraham. El Eterno te prueba, te da dificultades. Yo, después de 2 años que vivo con Yeshua, me alegro porque cada vez que me pone en una situación de, digamos así, desafío, sé que viene cosa mejor.
El profeta Samuel, su primer libro de Samuel, el versículo 15-22 dice: entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Creo que ahí entonces tenemos una visión muy clara. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Están las cosas que tenemos o están las cosas que no tenemos pero creemos? Cuando yo conocí a Yeshua, aprendí una cosa importantísima. Yo solo soy capaz de hacer todas las boberas que se puedan imaginar. Pero cuando conocí a Yeshua y me di cuenta de lo cuánto estaba desviado en los caminos del Eterno, es que finalmente pude tener shalom en el corazón, paz en mi corazón. Fue donde me arrepentí de los pecados y empecé a entender la obra que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Elohim, hace en nosotros. Gracias a lo que confrontaron, arrepentimiento. El primer libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 3 en delante dice: pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim? Pregunta directa, clara y objetiva. Es lógico. Tenemos que tener nuestros ojos en quien es el Goel Israel, el Redentor de Israel. Tenemos que poner los ojos en alguna cosa que sabemos que existe, porque llegamos hasta aquí y podemos arrepentirnos para ser llenos de este Ruach Elohim, del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegar a esto si no conocemos al Eterno? ¿Cómo llegar a esto si no aprendimos a confiar en Él? Nosotros recomenzamos todas las todos los años recomenzamos la lectura de la Torá. ¿Por qué? Porque es la manera de aprender quién es el Eterno, qué es lo que hizo por nosotros. Nosotros somos un pueblo lleno de esperanza, porque sabemos que los caminos del Eterno son mucho mayores de lo que nosotros podemos creer. Ahora, tenemos que conocerlo, y para conocerlo tenemos que leer constantemente nuestra Biblia. Nuestra Biblia es completa, es perfecta. Y hay una instrucción que me gusta mucho. Deuteronomio 6, en lo que nosotros llamamos Shema Israel, Oye Israel. El capítulo 6, el versículo 6 y 7 dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿No te parece que es la manera clara de nosotros mismos nos reedificarnos? Lógico que cuando somos obligados por fidelidad al Eterno, que ya es fiel, entonces quiere que nosotros también seamos fieles, hacer lo que nos pide. Y para hacer lo que nos pide, tenemos que leer estas palabras. Ahora te recuerdo que en Devarim 6, Deuteronomio 6, las únicas palabras que podrían ser dichas es lo que está en la Torah. Y la Torah es la base de nuestra fe, es la base de nuestra creencia, es la base para caminar. Es como conocer al Eterno. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí la predicación es la forma de vida que tenemos que mantener. Aquí tenemos que hablar del Eterno para que demos la misma oportunidad que nos fue dada a nosotros, a todos los que están a nuestro alrededor. Ahora, es realmente poner la creencia, la fe en práctica. El libro de Hebreos, el capítulo 10, y el libro de Hebreos es fantástico, porque tiene enseñanzas de todas las clases impresionantes que te puedas imaginar. El capítulo 10, el versículo 38 y 39 dice: pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos los que se vuelven atrás
para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Vaya, apareció. Yo tuve el privilegio que Dios me apareciera. Yo tuve el privilegio de poder recibir una clareza enorme viniendo de Él para hacerme levantar de mi posición de cómodo que sé todo, para descubrir que no sabía nada y que me mentía a Dios todos los días. Espero que al oír este comentario puedas tener la oportunidad de regenerarte delante del Eterno, de rehacerte delante del Eterno, y que puedas, así como Abraham, recibir al Eterno que te fuera a visitar, que te venga a visitar, que esté tú en su presencia. Esto es lo que me gustaría decir. Creencia es simplemente poner tu fe en orden. ¿Quieres tener tu fe en orden? No hay mucha dificultad. Todo lo que la Torah dice es fácil. Solamente poner nuestro corazón delante del Eterno y decirle, ayúdame, quiero creer cada vez más en ti. Ayúdame con mi fe para que pueda estar delante de ti y alegrarnos juntos. Este es mi deseo para tu Shabbat Bayera. Que tengas mucho shalom en tu Shabbat. Shabbat Shalom.